Hola, Buenas, Buenas, ¿qué tal? vamos a ver hoy lo que sería la clase de consulta de arritmias, ¿sí? Principalmente las arritmias taquiarritmias, supra y ventriculares, y luego dejamos abierto un pequeño espacio para consultas. ¿Está bien? Para eso les presento, como siempre, una paciente, Amelia, de 24 años, que voy a dar el puntero, una chica muy joven, que es una estudiante de medicina de la UNER, está en quinto año, que consulta su consultorio de guardia por palpitaciones. Y como enfermedad actual ella refiere tener este tipo de palpitaciones de manera ocasional, paroxísticas de corta duración, generalmente cuando está nerviosa o cuando tiene un estrés, por ejemplo, dar un examen, o cuando ve que no llega para alguna vez al final. Pero este último episodio, en vez de ser autolimitado como era en el resto, las palpitaciones no se limitaron y ya llevan más de media hora, por lo que con su también conocimiento médico que ella tiene, dice esto, acá hay algo que no anda bien y decide consultar a la guardia. Factor de riesgo no presenta, el único es que es fumadora social y sí, lo que toma es mucho contenido de estimulante del sistema nervioso central de tipo café y mate todo el día, como todo estudiante de medicina, nada raro de nada del otro mundo. Por supuesto, todo paciente que viene a nuestro consultorio lo revisamos antes de hacer el diagnóstico y le tomamos los signos vitales. Está 160, que según nos refiere ella es su presión habitual. Está a 150 por minuto cuando tomamos el pulso radial y el pulso carotidio. Están los dos a la misma frecuencia. Regular, por lo menos nos impresiona regular al pulso. 25 por minuto de frecuencia respiratoria porque está ansiosa y a saber qué es lo que tiene, qué le pasa. No tiene fiebre. Y todo el aparato cardiovascular, respiratorio, abdominal, neurológico, más allá de estar un poco nerviosa, no revela ningún tipo de particularidad patológica. Otros, como hallazgo de esta frecuencia cardíaca inusualmente alta, le hacemos un electrocardiograma. ¿Qué podemos ver en este electrocardiograma de nuestro paciente? ¿Qué les parece? Una taquicardia con un ritmo aparentemente sinusal, Una taquicardia. ¿Qué más? que se ven ondas P y QRS estrecho. ¿Dónde ve la onda P? Está bien, es una taquicardia regular con QRS angosto. Eso está muy bien. Así pedimos siempre, no sé si alguien ha leído la clase o ha visto el Power o el tiene PDF unas de la piernas clase. retrógradas. Si alguien ha visto el PDF de la clase, saben que las taquicardias las podemos clasificar en concurrencia angosto y concurrencia ancho. Dos grandes clasificaciones. De la concurrencia angosto, ya sabemos que en general, y digo bien entre comillas y subrayado, en general, son benignas y se dan en corazones sanos. En general. Y también hay gente joven como esta paciente. Y dentro de las taquicardias con corazón angosto, lo que primero tenemos que ver es si el ritmo era regu o irregular. En este caso está bien clarito, está a 150 por minuto clavado, ¿sí? Tiene dos cuadraditos entre R y R, dos cuadrados grandes, perdón, y es bien regular. Bien, dentro de las taquicardias con QRS angosto regular, nosotros tenemos que pensar en varias opciones. Dentro de ellas, una de las cosas que dijeron ahí que es llamativo es que en este caso, o no se ve la onda P, o la onda P es muy chiquita retrógrada para los avisados, que no sé dónde la vieron, pero si se ve acá en B5, que es ese pestillito que tiene posterior al QRS, bien negativo, eso, que es muy difícil de ver, o prácticamente pueden decir que no la tiene.
Bien, entonces podemos decir que es una taquicardia con QRS angosto, regular, en donde no le veo onda P, se les voy a ser sincero, en guardia, o si la tiene un R, ¿sí? P corto, se llama. Esto es compatible en primera instancia con una taquicardia por reentrada intranodal, ¿sí? Una TRIN, mal llamadas en principio TPS o taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué? Porque comparten esas características, son taquicardias, porque están a más de 100 por minuto, son paroxísticas, o sea que tienen terminación y comienzo brusco, o sea, de golpe estás normal y de buenas a primeras pasás a 150 por minuto, sin calentamiento, sin nada, o sea, sin ir progresivamente aumentando la frecuencia. Y así como estás a 150 de golpe, pasás otra vez a tener una frecuencia cardíaca normal, eso se llama paroxismo, de comienzo y terminación brusco. Y es supraventricular porque es con QRS angosto. Decir TPS es englobar fisiopatológicamente muchas cosas dentro de una misma bolsa. Preferimos nosotros llamarla taquicardia por reentrada usando el nodo AB. Bien, nosotros Entonces, sí una usamos. pregunta. Te escucho. Sí, entonces si tiene ondas P, aunque sean retrógradas, no nombramos que tiene onda P. Sí, Ponemos sí, si la ves, sí. Si la ves, sí. listo. Acá no está bien. ¿Por qué no puedo volver ahora para atrás? Bueno, ahí está. Acá es muy difícil realmente evidenciarse de onda P. Si yo miro dónde generalmente voy a buscar la onda P, en general es en las derivaciones de cara inferior, que es donde mejor se ve, donde mejor se ve la aurícula derecha. Y si yo soy sincero, que soy cardiólogo y estoy acostumbrado a ver estas cosas, y acá no le veo onda P, che. Acá no le veo. Si se ve como bien clara la onda P, digan si se ve la onda P, por supuesto. Para eso nos sirve el algoritmo que vamos a ver ahora. Si ustedes me dicen que ven la onda P, sí, bueno, puede ser. Si yo me pongo a ser exquisito, puede ser acá en B5 muy chiquitita, acá posterior al QRS, algo negativo de un cuadradito por un cuadradito que hace que tenga un RP muy chiquito, pero en realidad, sinceramente, no se ve. Independientemente si se ve o no, en este caso, a nosotros nos lleva por este pasaje, por este camino. Tenemos una paciente estable hemodinámicamente, con un taquicardia con QRS angosto. ¿Sí? O sea que se define como una taquicardia con un QRS igual que el QRS sinusal, o sea, igual que el QRS con un ritmo normal, que generalmente es angosto. Entonces es ahí donde nos tenemos que preguntar, ¿esa taquicardia con QRS angosto es regular o es irregular? O regular sí o regular no, que es lo mismo. Si es regular no, es otro tema aparte, totalmente distinto, donde casi que no se comparte las características que tienen las taquicardias con QRS angosto, que yo dije que eran en gente sana, en gente joven, en gente con personalidad tipo A, muy adrenérgica, que son de comienzo en terminación brusca y en corazones sanos. Cuando es irregular, en general los corazones no son sanos, y la más clara y la única que se tienen que acordar ustedes es ante una taquicardia que ocurre angosto irregular es la posibilidad de una fibrilación auricular. El resto es muy raro, aleteo con pasaje variable o un ritmo auricular caótico, mucho menos si son pacientes realmente enfermos. Pero como esta paciente tiene, es una chica sana y es regular, seguimos con el algoritmo. Veo las ondas P y en este caso, por lo menos yo, no las vi. Y si yo no veo ondas P y el QRS es angosto irregular, directamente hago el diagnóstico de TRIN, ¿sí? O de taquicardia por reentrada intranodal, que es una de las más comunes existentes de este tipo de taquicardias regulares. Puede ser algún otro tipo de taquicardias
regulares, sí, por supuesto. Si yo veo una onda P y esa onda P está bien separadita del QRS posterior al mismo, puede ser una taquicardia por entrada, pero por vía accesoria, por ejemplo, por un Wolf-Parkinson White, o si está muy separada y el RP es largo, una taquicardia automática. Bien. Por eso, cuando el RP es largo, la distancia entre la R y el AP siguiente es largo, en general decimos que no participa el nodo auriculoventricular como en estas. En general no son paroxísticas, ¿sí? Tienen calentamiento, o sea, van de a poquito subiendo la frecuencia cardíaca y de a poquito también, una vez que se resuelven, va bajando. Y tenemos la clásica taquicardia sinusal o taquicardia auricular, o menos frecuentemente, mucho menos frecuentemente, las que son las por entrada intranodal, la típica. Esta chica tiene una directamente hecha de manera, lo que se llama electrocardiográfico prospectivo. Ya yo hice, llegó el paciente a la guardia, me contó sus síntomas, por medio de los signos vitales y signos del examen físico, vi que tenía una taquicardia, y le hice un electrocardiograma, y yo prospectivamente, con ese electro, di un diagnóstico. ¿Sí? ¿Sí? Vi el ancho o no del QRS, si está ancho o si no está ancho, si es regular o irregular, o si tiene o no tiene ondas P, y también de dónde viene la onda P, que ya es más complicado. Esta es una forma de hacer el diagnóstico de esta arritmia, que después vamos a ver cómo se trata. En general, maniobras vagotónicas o medicación vagotónica con bloqueo del nodo B cortan estas arritmias que tienen al nodo B en su generación o en su circuito de arritmia, cosa que otras no hacen. Pero también se puede hacer diagnóstico retrospectivo, o se llama terapéutico. Mira, yo en realidad no sé lo que tiene, pero le voy a dar medicación y veo cómo responde a la medicación. Y según cómo responde la medicación, sé qué es lo que tuvo. No sé si fui claro. Bien, según cómo responde a la medicación que yo le voy a dar, en general bloqueantes del nodo B, veo o entiendo qué es lo que tuvo. Bien, si yo le doy un bloqueante del nodo B, por ejemplo adenosina, y esa taquicardia disminuye la frecuencia, pero no se corta, por ejemplo, estoy hablando de alguna taquicardia o automática o una taquicardia sinusal, que lo único que hice fue disminuir el pasaje de impulsos a través del nodo auriculoventricular. Pero como la arritmia no incluye al nodo auriculoventricular, en su circuito no lo corta. Ahora, si disminuye la frecuencia de la QRS o, en este caso, como el de nuestra paciente, corta la arritmia, donde el nodo AB participa, yo puedo hacer el diagnóstico retrospectivo, o sea, mirando para atrás, de una taquicardia con QRS angosto regular con participación del nodo B, o sea, una taquicardia por reentrada intranodal o por reentrada tipo accesorio, si es que en ritmo sinusal, ahora que cortó la arritmia, le veo algún patrón de típico de preexcitación, como por ejemplo el Wolf-Parkinson White, ¿sí? Muchas veces en guardia, sobre todo donde no hay cardiólogo o donde no se está muy ducho con la lectura del electrocardiograma, pero sí con el tratamiento de las arritmias, ante una paciente o un paciente con una taquicardia con QRS angosto regular, uno generalmente estable hemodinámicamente, indica medicación y con eso luego de ver cómo responde a la medicación, en general hace diagnóstico retrospectivo, que es lo más fácil en guardia. Para el cardiólogo, que está más avisado en ver electrocardiografía y patrones electrocardiográficos, en general el diagnóstico es prospectivo. Ve el electro y dice, no, este paciente tiene tal cosa. ¿Sí? Eso por un lado. Siempre y cuando, espérate que voy a sacar esto, el paciente esté hemodinámicamente estable. Mientras el paciente esté hemodinámicamente estable, podemos jugar con el electrocardiograma todo lo que quieran. Se lo llevamos al cardiólogo, lo traemos, le mandamos una foto con el celular a no sé dónde, para que me respondan. Eso es buenísimo mientras el paciente esté hemodinámicamente estable. Ahora, si está inestable,
Ahí es donde nos llenamos de preguntas y decimos, ¿qué hacer? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene falla cardíaca, tiene signos de insuficiencia cardíaca, está estuporoso o estuporosa, ¿sí? O tiene una hipotensión arterial que no revierte, muy severa, abajo de 70, 60 de sistólica, ese paciente yo no espero ni retrospectivo ni prospectivo a ver qué es lo que tiene. Directamente tengo que restaurar sí o sí el ritmo sinusal de base, porque si no se muere. Así es simple. Entonces, si la taquicardia regular está hemodinámicamente inestable, a mí no me importa si es ancha, si es angosta, si está pata para arriba o para abajo, lo tengo que cardiovertir. Y luego vemos qué puede haber llegado a tener. Bien. Ahora, si está hemodinámicamente estable, que generalmente son las mayorías de las taquicardias con QRS angosto, la mayoría vienen estables. ¿Por qué? Porque se mantiene la contracción auriculoventricular. Como la taquicardia viene desde la región supraventricular hacia los ventrículos, la sincronía auriculoventricular se mantiene. Entonces el lleno ventricular en general está muy poco reducido o poco reducido. Bien, porque siempre el flujo sanguíneo sigue siendo auriculoventricular. Salvo que esté muy, pero muy rápida, en donde no le demos tiempo a la diástole, que generalmente se da en la taquicardia supraventricular de tipo TRIN, de tipo reentrada intranodal, en general vienen estables, ¿sí? Entonces, ahí sí, si tienen QRS angosto y está estable, ya sabemos que el origen es supraventricular, y si queremos hacer diagnóstico retrospectivo, bien, porque no sabemos qué tienen el electro, hacemos maniobras vagales o le damos medicaciones vagales que bloqueen el nodo auriculoventricular, como la adenosina o verapamil deltesén, todo por vía endovenosa. Esto no se da por vía oral. Bien, y ahí vemos si se resolvió, si cortó la taquicardia, es una taquicardia con participación del nodo B, o sea, es una TRIN o una TRAV, que se llama taquicardia por entrada auriculoventricular, y si no corta, pero se lentece, seguramente sean taquicardias sin participación del nodo B, como una sinusal o una taquicardia auricular, o un aleteo auricular, entre otras, ¿sí? Después veremos qué hacemos con eso. Pero siempre teniendo en cuenta la estabilidad hemodinámica del paciente. Si no, ya empezamos a hablar de otra cosa. Menos frecuentemente, y con esto vamos al segundo caso, vamos a ver taquicardias con QRS ancho. Y menos frecuentemente las taquicardias con QRS en ancho van a ser estables. De eso lo vamos a hablar. Por eso ahora les presento a Amelia, pero que ahora tiene 64 años, no es una chica joven, es una jubilada docente de la UNER. Y su motivo de consulta es palpitaciones, pero también está mareada. Bien. Y en su enfermedad actual y sus antecedentes refiere tener palpitaciones de manera paroxística, ocasionales, que también son de corta duración, pero estas llevan, esta que atrae la consulta, más de 30 minutos, asociándose a estas palpitaciones malestar de tipo digestivo, náuseas y mareos, por lo que decide y es traída por su marido a la emergencia médica, y la emergencia médica directamente la lleva a la guardia. ¿Tiene antecedentes? Sí. ¿Antecedentes de importancia? Sí. ¿Qué? Tiene una insuficiencia cardíaca o miocardiopatía isquémico-necrótica, bien, desde 2017. O sea, tuvo un infarto anterior, no revascularizado, porque no llegó, y actualmente quedó con una fracción de eyección del 40%. O sea, tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de causa isquémica necrótica. Está en tratamiento para eso. ¿Con qué? Con el Enalapril 20, 10 y 10, 10 de la mañana, 10 de la noche, Carvedilol 325, que es poca dosis, espironolactona 25, bien, no está tomando inhibidores de SGLT2 porque no tiene dinero, y aún que tuvo un infarto, sigue fumando de manera social. Ella era fumadora pre. Es otra cosa esta paciente. Por supuesto, llega a la guardia y la revisamos. Y vemos que la tensión arterial está a 75-50, chequea en ambos brazos,
La frecuencia cardíaca es 180 por minuto, está taquipneica, afebril, bien. El R1 y el R2 cardiovascular es de difícil ocultación porque está muy taquipneica, entonces no nos deja escuchar bien. Al parecer, el resto del examen cardiovascular por lo menos está respetado. El examen cardiovascular, respiratorio tiene crepitantes en ambas bases, como signos de una insuficiencia cardíaca no muy compensada. El abdomen no nos dice nada y el examen neurológico está estuporosa, desasosegada. Por supuesto que le hacemos un electro y vemos esto. ¿Qué les parece? Que tienen que definir groseramente esto. Y una taquicardia podría ser de QRS ancho, regular. Bien, con eso es más que suficiente. Tienen taquicardia, ¿sí? Está a más de 100 por minuto, ¿sí? Está a Sí, sí, 150, mucho más. 160, más o menos. Bien, está por lo menos acá hay 2 cuadrados grandes, un poquito más. Muy bien, taquicardia. Con QRS, el QRS es esto, una cosa groserísima, ancho, fíjense en la BR, prácticamente un cuadrado de ancho tiene, entonces casi 200 milisegundos de ancho, o sea, taquicardia con QRS ancho, regular, sí, me parece estar bastante regular, pero está acá en esta tira de ritmo que tenemos de D2 en la parte inferior del electrocardiograma, con descompensación hemodinámica. Ya sabemos que tenemos que hacer si tenemos una taquicardia, sea cual sea, con descompensación hemodinámica, y es hacerle una cardioversión eléctrica. Esta es una clásica taquicardia ventricular monomorfa. Fíjense que todos los QRS son iguales. Bien. Y si en general la taquicardia es con QRS ancho, como ya deben haber visto en la clase, 8 de cada 10 de estas taquicardias van a ser de origen ventricular. Por eso el QRS es ancho. ¿Por qué? Porque está generado y conducido a través de un sistema no especializado de conducción, que es el tejido miocárdico contráctil. El tejido miocárdico contráctil no es tejido especializado de conducción. Por más que comparte las características de las células miocárdicas, que puede generar y conducir en impulso, genera y conduce, pero de mala manera. Lo que tiene que hacer la célula miocárdica contráctil es contraerse, no generar y conducir impulso. Entonces lo conduce de manera ancha, aberrante, muy lento. Bien, y aquí, con esta frecuencia, se pierde la sincronía auriculoventricular, porque el ventrículo se contrae por un lado y se estimula por un lado, y la aurícula es por el otro. Recuerden que la única forma que tiene de pasar la conducción de un lado para otro, de aurícula a ventrículo, de ventrículo a aurícula, es por el sistema de conducción. No existe otra forma de pasar. No hay, salvo que tenga una vía accesoria, no hay forma de pasar a través de los anillos fibrosos, de los anillos auriculoventriculares. Si pasa, pasa por el nodo B y por el haz de His. Si no, no pasa. Acá está latiendo independientemente, de forma independiente, los ventrículos con este foco de taquicardia y las aurículas están por su lado y se encuentran, pero básicamente con el ritmo de taquicardia, el que tomó el ritmo del corazón es el ritmo de este foco ventricular. Y se perdió la sincronía B. Si se perdió la sincronía auriculoventricular porque una aurícula se contrae por un lado y los ventrículos por otro, el lleno ventricular es malísimo. ¿Sí? Las válvulas a veces se abren con el ventrículo se contrae, no se llena bien. Entonces, si no se llena bien, la sístole es mala, la precarga es mala, la sístole es mala, la presión cae. Bien, entonces 8 de cada 10 taquicardias con QRS ancho son ventriculares, las taquicardias ventriculares como esta, bien, las taquicardias ventriculares como esta, generalmente son mal toleradas, son pacientes añosos y en general con corazón dañado previamente. No es fácil hacer este tipo de taquicardias cuando el corazón está sano. Cuando el corazón está sano y los ventrículos, los miocitos ventriculares están sanos, no generan arritmia. ¿Sí? Las arritmias se generan porque se encuentran con cicatrices de infartos previos, por cicatrices de dilatación, por sobrecarga de volumen, pero no hace una taquicardia ventricular quien quiere, sino quien puede. O sea, tenés que tener algún sustrato
en general anatómico, que usted provoque esta taquicardia. Entonces, taquicardia con QRS ancho, corazón enfermo y generalmente pacientes de más edad, hemodinámicamente inestable es la mayoría, inestable. Taquicardia con QRS angosto, generalmente pacientes más sanos, con corazón sano, ¿sí? Y también, en general, estables hemodinámicamente. ¿Bien? Para el diagnóstico prospectivo es mucho más fácil hacer este diagnóstico, ¿sí? Ya veo que es una cosa muy ancha. Puede haber otras causas de QRS ancho y taquicardia, pero no nos vamos a meter en eso. Está la clase. Pero yo sé que el 80% de posibilidad de certeza que sea una taquicardia ventricular. Entonces, amén de que está inestable hemodinámicamente, le pegué un paletazo por cardiación eléctrica, porque si no se me muere. Entonces, las taquicardias con QRS ancho, prácticamente le hace taquicardias ventriculares, ¿sí? 8 de cada 10. Varía según el compromiso clínico, por supuesto, pero la gran mayoría del compromiso clínico va a ser importante. Si tienen descompensación hemodinámica, hay que hacer cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica, ¿entienden ustedes lo que es? La cardioversión eléctrica es el pasaje de una corriente eléctrica monofásica o bifásica a través de dos paletas electrodos que comprometen el corazón y lo resetean, como cuando se te tilda la computadora y la reseteas para que vuelva a lo basal. Esto hace todo, despolariza todas las células, esa descarga de energía al mismo tiempo, las deja despolarizadas para que luego se cortan todas las arritmias y luego retoma el ritmo la célula que sea más automática, que en general es el nodo sinusal. Entonces, en general, vuelve al ritmo sinusal. Eso es lo que hace una cardioversión eléctrica. ¿Bien? Para cualquier tipo de cardioversión. Sea porque tiene una fibrilación auricular y lo querés cardiovertir, sea porque tiene una cardioversión ventricular, sea porque está en paro cardiorrespiratorio y tiene un ritmo desfibrilable. Este es uno de los ritmos desfibrilables, la taquicardia con QRS ancho, o tiene una fibrilación ventricular. Todo eso se trata eléctricamente mediante la cardioversión eléctrica. Y las pocas, pero puede haber TB con taquicardias con QRS ancho o prácticamente taquicardias ventriculares sin descompensación hemodinámica, puede haberlas, sí las hay. Son pocas, pero las hay. Se dan generalmente fármacos que son del grupo 1 o del grupo 3 de la clasificación de los antiarrítmicos, que tenemos que bloquear los canales de sodio, los canales de potasio para disminuir o cortar este tipo de arritmias. Las arritmias ventriculares son siempre por reentrada local de la zona del ventrículo. Entonces, para eso se da hoy día amiodarona, bien, que es el Atlancil del comercio, que se pasa una carga y mantenimiento. Todos estos son pacientes internados y endovenoso. Se da todo esto hasta que corte la arritmia, siempre que esté estable el paciente, que no es frecuente. Y si no tenés amiodarona, que es algo muy raro, pues es algo barato, se puede dar lidocaína, ¿sí? Que es del grupo 1, que es un bloqueante de los canales de sodio rápido, de la fase 0 de polarización, donde se da un bolo de 1 miligramo kilo, y luego un mantenimiento diario, de por lo menos 24 horas, de 2.4 miligramos minuto, independientemente del peso del paciente. Bien, por eso hay que tener mucho cuidado con la lidocaína por la intoxicación. Genera en general, puede generar convulsiones, puede generar brotes psicóticos agudos. Se usa poco ya. Lo que más se usa es la amiodarona. Bien, ¿a qué voy? Que no es lo mismo un mantenimiento de 2 a 4 miligramos minuto en un paciente que pese 100 kilos y mida 1,80, pero en una paciente que pese 50 kilos y mida 1,50. Va a ser mucho más concentrada en esta última, pero como no se ajusta por peso, ahí hay que tener cuidado. Dicho esto, recuerden que siempre la cardioversión eléctrica en el paciente hemodinámicamente inestable está, sí o sí, es lo único que tenemos hoy día. Bien, por supuesto que hay pacientes que tienen, y con esto yo termino y espero sus preguntas,
crónicamente taquicardias ventriculares, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro de la función sistólica. Y es ahí donde, más allá de, no me vean la cara, más allá de cortar cualquier episodio agudo de taquicardia, lo que tengo que hacer es ponerle, y se trata, cardiodefibriladores, pero implantables, como si fuesen un marcapaso. Con eso disminuimos la mortalidad de este tipo de arritmias en estas insuficiencias cardíacas. La insuficiencia cardíaca tiene muchas zonas de cicatriz, independientemente de que le demos beta bloqueante, amiodarona, inhibidores de la espironolactona. Todos esos son, tienen altas chances de hacer arritmias ventriculares malignas, por los cuales, ante un episodio de taquicardia ventricular, no tenemos que dejar que pase un segundo episodio, y hay que colocarles un cardiodefibrilador implantable, que no es nada barato. ¿Sí? Sale entre $10.000 y $15.000 cada aparato, pero la sobrevida del paciente es muy importante en estos casos. ¿Sí? ¿Fue claro los conceptos? Sí. Ahora los escucho. Vamos a tener una parte práctica de arritmias. Esto es una cosa de arritmias, una consulta de arritmias de la parte clínica de la arritmia. Luego vamos a ver un trabajo práctico de electrocardiografía en las arritmias. ¿Bien? No vamos a charlar de la parte médica y tratamiento, sino pura y exclusivamente de la electrocardiografía de las arritmias. Como se pueden dar cuenta, no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Hay que clasificarlas en angosto y ancho del QRS y luego ver si está regular o irregular y demás. No es muy difícil. Pero hay que ver varios, y van a ver varios durante su vida médica, sobre todo en las vidas médicas cuando hagan guardia, estén en residencia. Así que se van a cansar de ver arritmia. Sí, alguien tenía una pregunta. Yo tengo una pregunta en cuanto a la fibrilación auricular, pero es en cuanto al seguimiento del paciente. Una vez que se estratifica el riesgo, ¿no? Se le da anticoagulante si corresponde. ¿Cada cuánto se citaría y qué otro control se le haría al paciente? Dentro de las taquicardias con gorros angosto, una muy frecuente y que realmente es mala, yo dije que no eran malas las taquicardias con gorros angosto, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una taquicardia con gorros angosto de aurícula izquierda, irregular, y que en general es muy palpitante porque es muy rápida. Pasa que uno a veces se encarga de filtrar mucho de esos estímulos. Y lo que pasa, el gran inconveniente que tiene es que la aurícula se fibrila. Y así como el ventrículo se fibrila y deja de latir, la aurícula se fibrila y deja de latir. La aurícula no late más, no se contrae más. Y al no contraerse más y ser una región de baja presión dentro del corazón, las aurículas son regiones de baja presión. De baja presión significa que la sangre circula en general un poco más lenta. Puede generar, a la falta de contracción, coágulos dentro de la aurícula izquierda y generar embolia de estos coágulos y ser una de las causas más importantes de embolia cerebral, por ejemplo, la fibrilación auricular, que no siempre tiene que ser lo que se llama auricular permanente, no siempre tenés que estar en ritmo de fibrilación auricular para hacer una embolia. Hay fibrilaciones auriculares que se llaman paroxísticas, o sea que están y después se van, están y después se van. El paciente está en su mayoría en ritmo sinusal, pero hace periodos cortos de media hora, de una hora de fibrilación auricular. Con eso es más que suficiente para hacer embolias. Bueno, por eso hay que, lo que dijo el compañero, mantener un estado de anticoagulación en este tipo de arritmias que tienden a quedarse. La fibrilación auricular tiende a quedarse. Es difícil sacarla porque están en corazón que no son sanos. No hace una FA quien quiere, sino quien puede. Son pacientes hipertensos con aurículas grandes. Bien, gente mayor en realidad, en general, en mayor me refiero a 60 años, con aurículas que ya tienen un poco de fibrosis. Entonces es algo que cuando vino ya no se va a ir, salvo que le hagamos una ablación de fibrilación auricular que queda para otro
para otro tiempo. Entonces hay que tenerlo anticoagulado para que no forme coágulos y con control de la frecuencia de los latidos que pasan para que no haga palpitaciones y taquicardia. Ese control de anticoagulación, una vez que está anticoagulado, depende con qué anticoagulado, depende cómo se sigue. Si está anticoagulado con inhibidores de la vitamina K, que es lo más común en un país como el nuestro, que sigue la medicina basada en la indigencia, ¿sí? Porque no tenemos un mango para nada, el inhibidor de la vitamina K sale 10 veces menos que un inhibidor directo, ¿sí? Ya sea de la trombina o de factor desactivado. Como primero que tiene mucha experiencia porque está más de 50 años en el mercado, y segundo es más barato, en general se los anticoagula con eso. ¿Qué hacen? Es un quelante de la vitamina K, ¿sí? Al ser quelante de la vitamina K, todos los factores de coagulación K dependientes disminuyen. Y al disminuir, aumenta la anticoagulación. Ese estado de anticoagulación se tiene que seguir mes a mes. O sea, todos los meses se tiene que sacar un coagulograma básico con RIN para ver que esté entre 2 y 3, que es el estado de anticoagulación que se le pide a todos los pacientes con fibrilación auricular. Distinto de si tuviese una válvula mecánica, que tendría que tener un poquito más de anticoagulación, entre 2,5 y 3,5. Pero por lo menos todos los meses se tiene que sacar sangre para ver que el estado de anticoagulación esté en lo correcto. En general viene de 4 miligramos, el acenocumarol, que es el más comercializado, y se puede partir hasta en 4 porciones de 1 miligramo, y depende del estado de anticoagulación de cada paciente, que es propio de cada paciente, depende cuánto tiene que tomar por semana. Es algo muy complicado de hacer, no es algo simple, sobre todo si el paciente está limitado en la dieta. Las verduras de hojas verdes en general tienden a maximizar, además de disminuir la quelación de la vitamina K, las verduras verdes también disminuyen la quelación, entonces aumenta el estado de anticoagulación y pueden empezar a sangrar. No es tan fácil el seguimiento de estos pacientes con anticoagulación de vitamina K. Generalmente lo hacemos con un hematólogo en concordancia con el mismo. Nos viene a ver a nosotros, pero a su vez va a ver al hematólogo para ver que esté todo normal. Sí, entonces tiene que venir todos los meses. Si tiene la suerte, el dinero, la plata, la obra social que le cubre, etcétera, etcétera, de poder anticoagularse con un anticoagulante directo, que son más nuevos, hace 10 años más que están en el mercado, o sea, de nuevo no tienen nada, pero que son dabigatran, que es un antitrombínico 3, o los inhibidores del factor 10 activado, como el rivaroxaban, apixaban y demás, no se controla esa anticoagulación, se toma 1 o 2 veces por día y se olvida. No tiene que hacerse controles de anticoagulación, porque no afecta a los factores de la coagulación, solamente los inhibe. Con eso, una vez cada 6 meses, es más que suficiente que venga a vernos a nosotros o al clínico. ¿Bien? Me esperaba haber respondido. Sí, perfecto. ¿Nada más sobre arritmias? ¿No? Perfecto. Bueno, nos vemos en el práctico entonces, este miércoles y este jueves.